porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que para este tiempo habrían falsos maestros, falsos cristos, que enseñarían cosas falsas a las personas y que no iban a engañar a pocas personas. Hola mi querido amigo, mi querida amiga que me están viendo en este nuevo video. El día de hoy quiero compartirte un nuevo tema que se llama, según la Biblia, la mayoría no siempre tiene la razón. En muchas ocasiones nosotros siempre nos dejamos llevar por lo que la mayoría de las personas dicen para tomar decisiones en nuestras vidas. Pero déjame decirte que tener este criterio como un reglamento para saber cuáles son las buenas decisiones no es de todo muy acertado. Si estudiamos la Biblia nos vamos a dar cuenta que en muchas historias que nos menciona, la mayoría no siempre tiene la razón. Hoy quiero mostrarte varios ejemplos. El primero lo encontramos en el libro de Números, el capítulo 13 y 14, cuando Moisés manda a los 12 príncipes de las tribus de Israel a que fueran a explorar la tierra que Dios les iba a entregar. Moisés los manda a cada uno y ellos exploran la tierra. Ya ellos estaban próximos a entrar a la tierra prometida que Dios les había dicho. Cuando inspeccionan la tierra, se dan cuenta que era una tierra bastante bendecida, donde fluye leche y miel, como lo había prometido Dios. Pero en esa tierra habitaban gigantes. Cuando regresaron los espías, los 12 príncipes de la tribu de Israel, a darle el informe a Moisés y al pueblo, ellos le dijeron al pueblo que esa tierra era peligrosa porque ahí habitaban los gigantes y que no debían entrar ahí. De los 12 príncipes que fueron a inspeccionar la tierra, 10 no estuvieron de acuerdo con entrar, y 2 de ellos, Josué y Caleb, fueron hombres valientes que confiaron en la palabra y en la promesa de Dios y quisieron entrar en la tierra prometida. Pero el pueblo no escuchó a los 2, no escuchó a Josué y Caleb. El pueblo escuchó a los 10 que habían dicho que era peligroso y que iban a morir en manos de los gigantes. El pueblo se rebeló contra Moisés y contra Dios y no quisieron entrar en la tierra prometida porque no confiaron en que Dios los iba a proteger. Se habían olvidado de lo que Dios había hecho por ellos en días anteriores cuando los sacó de Egipto con mano poderosa. Entonces, Dios no solo se entristeció, sino que se enojó contra el pueblo de Israel. Y miren lo que le dice Dios al pueblo. Números 14 del 29 al 30. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados según toda vuestra cuenta, de 20 años para arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual juré que os haría habitar en ella, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Aquí vemos cómo Dios les dice, todos ustedes van a morir en el desierto. Los únicos que van a poder entrar en la tierra prometida son Josué y Caleb. Y más adelante le dice que por no haber querido entrar en la tierra prometida, en ese momento Dios los iba a hacer peregrinar durante 40 años en el desierto. Durante esos 40 años, todo ese pueblo murieron y los que quedaron fueron los hijos de ellos, los que eran menores de 20 años. Fueron los que lograron entrar a la tierra prometida. De los que salieron, dice Éxodo 12:37, que salieron de Israel 600,000 hombres. Y de 600,000 hombres que salieron de Egipto para entrar a la tierra prometida, solo 2 lograron entrar, porque solo 2 creyeron en la promesa de Dios. Aquí es el primer ejemplo donde te darás cuenta que la mayoría no tiene la razón. La palabra de 2 personas era la que iba de acuerdo a lo que Dios había dicho en su palabra. El segundo ejemplo te lo voy a mostrar, lo encontramos en el libro de Primera de Reyes 18. Nos habla acerca del profeta Elías, que estaba
era el profeta en Israel en el tiempo de que Acab era rey. El pueblo se había desviado de los mandamientos de Dios, se había apartado de las ordenanzas de Dios. Y miren lo que dice Primera de Reyes 18, del 20 al 22. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra alguna. Entonces Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Aquí podemos observar que solo había un profeta de Dios y habían 450 profetas de dioses paganos. Si continúas la lectura de Primera de Reyes 18, vas a poder darte cuenta que Elías le dice a los 450 profetas de Baal que hagan un sacrificio, que ofrezcan holocausto a su dios Baal, pero el Dios que respondiera con fuego, es decir, el Dios que mandara fuego para que se consumiera ese sacrificio, ese era el verdadero Dios. Los 450 profetas pasaron toda la mañana y casi toda la tarde orando, llorando, lacerándose, dice la palabra de Dios. Pero el Dios de Baal no respondió. Luego en la tarde, a la hora del sacrificio, dice la palabra de Dios que Elías empieza a poner 12 piedras para hacer el altar y ofrecer sacrificio. Manda a las personas que le echen agua, bastante agua, a ese sacrificio. Y fue así, echaron agua 3 veces, hasta que el agua, por decirlo así, desbordaba. Luego Elías oró a Dios y dijo: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ahí nos damos cuenta que aunque habían 450 profetas de Baal, no eran nada ante el profeta de Dios, porque el verdadero profeta era aquel que servía a Jehová de los ejércitos, en este caso Elías. Una vez más, la mayoría no tiene la razón. El tercer ejemplo te lo muestro en Daniel 3, cuando el rey Nabucodonosor erige una estatua de oro y manda a que todos, de todos los pueblos, de todas las naciones, al oír el son de todos los instrumentos musicales, debían postrarse delante de la estatua. Hay un mandamiento de Dios que dice que nosotros no debemos adorar imágenes, y mucho menos postrarnos delante de ella. Es por eso que los judíos que estaban ahí no debían adorar a la estatua. Pero les digo algo, había muchos judíos en Babilonia en ese tiempo y se inclinaron ante la estatua de oro. Pero hubieron 3 hombres que no lo hicieron. Hubieron 3 hombres que decidieron confiar en Dios y serle fieles a Dios. Y se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no se postraron ante la estatua de Nabucodonosor. Y hubieron unos hombres que les tenían envidia a ellos y se lo dijeron al rey. Dice el versículo 12 y 13 de Daniel 3. Hay unos varones judíos los cuales pusiste tú sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. Entonces Nabucodonosor con ira y con enojo mandó a que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego, y al punto fueron traídos estos varones delante del rey. El rey les dice: ¿por qué ustedes no se han postrado? Ellos le responden: porque
nosotros solamente adoramos es a nuestro Dios, a nuestro verdadero Dios. Entonces el rey Nabucodonosor les dice, ¿y quién puede librarlos ahora del horno de fuego? El rey, muy enojado, manda a que el horno de fuego fuera calentado 7 veces más. Y ellos le respondieron al rey, sepa usted pues, rey, que Dios puede librarnos. Y aún si no nos libra, nosotros no vamos a adorar a esa estatua. Esa fue una respuesta decidida de estos 3 hombres. Si continúas leyendo el capítulo, verás, ellos fueron echados al horno de fuego. Pero Dios respondió ante la fidelidad de estos 3 hombres. Y estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó de prisa y habló y dijo a su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, es verdad, oh rey. Respondiendo él, dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Nabucodonosor habló y dijo, bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron, y entregaron sus cuerpos antes de servir o adorar a otro Dios que a su Dios. El rey Nabucodonosor quedó convencido que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego era un Dios poderoso, y mandó a que todos los pueblos adoraran al Dios de ellos. Por el testimonio de estos 3 hombres, un rey creyó en el poder del Dios Todopoderoso. En un momento donde la mayoría decidió hacer lo que sabían que no debían hacer. Una vez más, la mayoría no tiene la razón. El cuarto ejemplo y último de esta sección, pero no son los únicos de la Biblia, lo encontramos en Juan 6. En este capítulo, Jesús está hablándole al pueblo y les está diciendo que el que quiera tener la vida eterna debía comer su carne y beber su sangre. Esto lo estaba diciendo Jesús en sentido figurado, no literal, pero ellos lo tomaron literal. No entendían las enseñanzas de Jesús, no entendían todo lo que Él les estaba compartiendo. Y dice el versículo 60, entonces muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? El versículo 65 dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado por mi Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Y Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de la vida eterna. Aquí una vez más vemos cómo muchas personas, al mismo Jesús, deciden no creer en sus enseñanzas y dar marcha atrás. No dice que fueron pocos discípulos los que dejaron de seguirlo. Dice que fueron muchos discípulos los que dejaron de seguirlo. Los 12 fueron los que se quedaron con él. Una vez más, la Biblia nos enseña y nos demuestra que la mayoría no tiene la razón. Pero sabes, no quiero solo dejarte con historias. Quiero mostrarte que Dios nos enseña, Jesús antes de partir dijo que eso no iba a cambiar en la historia, que aún en el tiempo del fin muchos no tendrían la razón. El versículo 5 de Mateo 24 nos dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que no solamente fue algo del pasado, de que habrían falsos maestros, sino
que para este tiempo habrían falsos maestros, falsos cristos, que enseñarían cosas falsas a las personas y que no iban a engañar a pocas personas, sino que la mayoría de las personas serían engañadas. Cuando hay una enseñanza que la mayoría acepta, pero hay otros que enseñan lo contrario, pues de acuerdo a lo que la palabra de Dios me está mostrando, yo me fiaría más por lo que los pocos dicen que a lo que los muchos dicen, porque dice que los muchos serán engañados. Y hay otro versículo, en el versículo 11 de Mateo 24 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Nuevamente Jesús lo repite en el mismo capítulo, que muchos serían engañados. Y en el capítulo 22, versículo 14, dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que al final se irán con Jesús a las mansiones celestiales. Muchos son llamados, pero de estos muchos que son llamados, estos muchos escuchan las enseñanzas falsas y no logran prepararse de la manera correcta para encontrarse con Jesús. Por eso es que muchos son llamados y pocos los escogidos. Hay muchas enseñanzas falsas que están rodeando el mundo, que están en la mayoría de las iglesias, que las personas defienden. Pero sabes, no puedes depender de lo que dicen muchos. Tienes que ir personalmente a la palabra de Dios, pedirle a Dios que te dé sabiduría y no esperes la aprobación de las personas, porque la mayoría de las personas están siendo engañadas por esos falsos maestros. Quiero finalizar con el texto de 2 de Pedro 2, del 17 al 19, que nos dice, esos falsos maestros son como pozos secos sin agua, son como nubes llevadas por fuertes vientos, pero Dios los castigará y los echará para siempre a la más profunda oscuridad. Porque ellos, para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Obligan a otros a participar en sus mismos vicios y malos deseos y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Les prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Y será ese mismo mal el que acabará por destruirlo, pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Aquí Pedro está diciendo de la obra de esos falsos maestros, que solamente dicen las cosas para que las personas se sientan agradecidos con ellos y con sus enseñanzas, pero no le enseñan la verdad. Hay multitudes de maestros bíblicos que están enseñando que los mandamientos de Dios ya no hay que guardarlos. Eruditos, enseñando y torciendo la palabra de Dios, diciendo que los mandamientos de Dios ya quedaron clavados en la cruz, pero no muestran ni un versículo bíblico que apruebe esta falsedad. Lo que hacen es torcer la escritura, sacar los versículos fuera del contexto para engañar a la gente y decirle que somos libres de hacer lo que quiera. Pero aquí dice que el que peca, esclavo es del pecado. Y la palabra de Dios nos enseña que el pecado es transgresión de la ley. Es decir, que estos falsos maestros le dicen a la gente que ya no hay que guardar la ley. Si no guardas la ley, pues estás en pecado. Por eso te animo para que vayas a la palabra de Dios y escudriñes muy bien este tema. No te dejes engañar por los muchos falsos maestros que están hoy en día enseñando falsedades de la palabra de Dios. Busca la dirección del Espíritu Santo. Si estás queriendo buscar la voluntad de Dios, sabrás si lo que te estoy diciendo es verdad o es mentira. Solo la palabra de Dios puede mostrarlo. En los siguientes videos estaré hablando un poco más de estos temas. Que el Señor te bendiga.